Hola, mi nombre es Marco y voy a estar hablando de la primera parte de lo que es imprimir en 3D, el inicio de todo, el hecho de modelar en 3D, de tener tu figura, tu pieza en software. Bueno, se divide en dos grandes ramas. Por una parte tenemos el tip- tipo de modelado número uno, que es extruir a base de extrusiones. ¿Qué significa esto? Que uno va a estar generando formas a partir de un modelo, de una figura en 2D, y tú la extraes generando un volumen. Por ejemplo, un cubo. No tengo aquí algo parecido a un cubo. Sí. Esta pieza, imaginen que no tiene estos huecos. ¿Cómo generas esta pieza? Pues dibujas este pequeño cuadrado y lo estiras hacia un lado o hacia otro. Lo estiras y ya tiene un alto. O sea, tienes básicamente de un modelo 3D que tiene el ancho, el largo y el alto. Tú generas dos de esos y el tercero básicamente extruyes los otros dos a una altura. ¿Qué programa se utiliza principalmente para ese tipo de modelado, que es más para el ámbito profesional? Bueno, todo es profesional, pero para el ámbito de ingenieros que necesitan algún prototipo, piezas de repuesto. Por ejemplo, ¿cómo dibujarías una llave inglesa? ¿Cómo haces una llave inglesa? No vas a estar modelando, tienes que dibujar las formas con las medidas exactas. Un buen punto de esto es el hecho de tener medidas. Ya necesitas alguna especie de plano o alguna especie de bosquejo de tu pieza en 2D. Necesitas, por ejemplo, dibujar el cubo con algo más algo más que simplemente dibujo, dimensiones. Puesto que este tipo de piezas se caracterizan por ser bastante exactas, si bien a la hora de imprimir puede que varíe en 1 milímetro la, algunas distancias, depende de la calibración de tu impresora, las piezas a base de extrusiones principalmente tienen formas, o sea, a base de formas de círculos, de rectángulos, de cuadrados, de triángulos, generar patrones, también polígonos como hexágonos. Bueno, y ese es el tipo de modelado que yo más domino. También existe el modelado para el ámbito arquitectónico, de hacer maquetas, que también genera bases de instrucciones. Por ejemplo, esto básicamente, ¿cómo generas esta pieza, esta casita? Primero, esta parte de abajo, que es una especie de, no se logra ver. Bueno, el punto es que es sí, diría que es un cuadrado con un pequeño rectángulo. ah, sí, eso es que es la esquina. Tú haces esta forma, le das un grosor, ensanchas, no sé, esto será 2 3 milímetros, 2 milímetros, y esa forma la extruyes hacia arriba y aquí tienes básicamente tus paredes. Es algo bastante simple de ver y con bastante lógica. Tú generas el borde de las paredes y lo subes. Y luego ya es básicamente otra pequeña instrucción, pero de todo el área, para generar el techo. No sé si me explico. Primero generas las paredes. Imagínense que fue con los dedos. Se extruye, y el techo, que es, se selecciona todo el área, ya no solo los bordes. Se puede tener ciertas complicaciones, pero este tipo de modelado a base de extrusiones es enfocado a eso. Tiene herramientas
para eso. Ahora, los software que principalmente se utilizan pueden ser Inventor, AutoCAD, Fusion, principalmente esos tres diría yo. Por otro lado, tenemos el siguiente tipo conocidísimo de modelado 3D, que es a base de esculpir. Esculpir en 3D, la lógica es similar a un mundo real, cuando tú esculpes, por ejemplo, en arcilla, en plastilina, en masilla, y es parecido y a la vez no. Si uno tiene habilidades en esculpir en 2D, no en 2D, en la vida real no es lo mismo que esculpir en 3D. Principalmente esculpir en 3D en software se hace con un lápiz y una tableta que puede detectar las presiones, puede detectar también el grosor, o sea, es un mundo, es un arte. Entonces, ¿qué tipo de figuritas puedes hacer con eso? ¿Qué tipo de modelados puedes hacer? Básicamente las artísticas, personas, puedes hacer dibujos de un artista, puedes plasmarlo en 3D y mandarlos a imprimir. Es muy conocido y muy famoso también, muy común imprimir adornos como los Pokémones, decorativos, articulables, que eso y eso, fuera del modelado 3D, tener este tipo de pensamiento para diseñar y que estas cadenas no se peguen y básicamente ya no tenga articulación, también se necesita algo de ingenio, cosa que para mí se me hace algo complicado. Y también el modelado en 3D es más artístico, se utiliza también para tipo de escenas en videojuegos donde tienes el modelado de tu persona. Ahí ya también se combinan técnicas, por ejemplo, con el escáner en 3D, que básicamente tú llenas, bueno, dependiendo del material, del color, si es reflectivo o no, un escáner lo que hace es pasar, dependiendo del tamaño de la pieza puede girar alrededor de una cámara que capta las formas de la pieza que quieres escanear en 3D. O sea, tú la tienes en 3D y puedes pasarla a un mundo digital. O si no, bueno, si no tienes un escáner, lo más trabajoso sería, tú tienes tu pieza en 3D o tienes los planos, entonces tú esculpes en 3D de forma computarizada con software y lo mandas a imprimir haciendo realidad tu pieza. También si quieres replicar una pieza a gran escala, mandas a obtener este modelado en 3D y entonces te pones a imprimir como loco. ¿Qué programas se usan? Bueno, principalmente se utiliza el Blender, que es gratuito. No tengo entendido ni he estado en contacto con otro más. El Blender es bastante complejo para mí. Y puedes darle color, o sea, más que esculpir, que obtener tu pieza en 3D, ponte que en Inventor o Fusion puedes darle color y todo, pero principalmente te importa la pieza y puedes hacer simulaciones de estrés, simulaciones para obtener la resistencia del material, le puedes añadir y tienes diferentes materiales para añadir. En cambio, que es ese mundo es más ingenieril, este mundo más artístico es que te basas en cómo se ve, diría yo, perdón por la bulla, voy a volver. Ok, creo que paró la bulla. Y
¿En qué estaba? Que este mundo de esculpir es importante cómo se ve, pues que también se le puede dar animaciones y básicamente combina el mundo artístico con el ámbito de videojuegos, con lo que si no quieres animar, puedes básicamente hacerlo para impresión en 3D, ¿no? Y esos son los dos mundos principalmente que existen en, en el hecho de imprimir en 3D. Bueno, del inicio, que es el modelado. Tú decides cómo hacerlo, puesto que también podrías hacer una casa eh, en forma de esculpir en 3D con software. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, pues tú obtienes una masa y yo lo llamo una especie de masa, una esfera, un cubo, y a esa esfera tú les vas dando con tu lápiz y tu tableta, le puedes ir dando relieves, le puedes ir agrandando volumen, ir cortando partes que no te gusten para obtener la forma que quieres. Y sí, se puede hacer esto, pero ¿qué es más fácil para este tipo de figuras geométricas? Instrucciones. Para esto, ¿cómo? No. Se me hace algo complicado cómo se podría hacer este tipo de piezas con bastantes formas, con relieve, con bastante detalle en un mundo de instrucciones. Por ejemplo, esta esfera básicamente sería un círculo que rota sobre su centro y tendría que estar añadiéndolas a este tipo, al resto del cuerpo, ¿no? Y pues no es lo óptimo. Existen las habilidades para verlo así y existen las habilidades para verlo así. En mi caso tengo más mente para verlo así que así. Es por eso que es importante identificar bien qué se te hace más fácil y aprenderlo. No es tan complicado el mundo a base de instrucciones, para mí se me hace difícil. Y sería bueno intentar aprender a hacer este tipo de modelados más artísticos que son espectaculares, la verdad. Me sorprende cómo logran hacer esto. El nivel de detalle de esto, por ejemplo, no creo que se logre ver, pero se notan las camisetas, los relieves. Sorprende. Una vez terminas un modelado, pues lo exportas a STL o OBJ y lo conviertes a STL. El punto es tener un STL, que es el universo. Creo que los diferentes slicers sí pueden abrir otro tipo de archivos, no estoy seguro, pero STL es la vieja confiable. Bueno, esos son los dos mundos más universales que te puedes encontrar en el mercado, con modelados en 3D a base de extrusiones, más ingenieril, para hacer simulaciones de prototipos, saber su resistencia al impacto, su resistencia a ciertas fuerzas. Y este mundo más artístico, que es más estético y es bien, me sorprende la verdad, estoy sorprendido de los trabajos que se logran, que se logran en este tipo de mundos, que por mi parte no tengo ni la creatividad ni la imaginación para hacer algo así. Eso sería todo. Ya saben, ven, no sé quién vea esto, pero cuídate, Marco fuera.